Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Cita con don Pedro Fernández Barbadillo, cita con todos ustedes una semana más aquí en Radio Ya. Pedro, ¿cómo estás? Pues muy buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez contigo y con nuestra creciente audiencia. Bueno, hoy con un invitado de excepción que ya habíamos amenazado con tenerle aquí. Le habíamos entrevistado en La Boca del Lobo, le había entrevistado yo en alguna ocasión, y es ni más ni menos que con Joaquín Ruiz Díez del Corral. Joaquín, bienvenido. Acércate el micrófono. Eso es. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer haberte tenido aquí. Joaquín Ruiz Díez del Corral ha escrito un maravilloso libro que es La Marina de Vichy, de Editorial Actas. Pedro, haznos la introducción. Pues mira, de la Segunda Guerra Mundial todos tenemos en la cabeza y en los ojos las imágenes pues de las grandes hileras de soldados y de tanques avanzando hacia el horizonte lejano, de los alemanes desfilando por Berlín, por París, menudas fotos esas de Hitler y su camarilla frente a la Torre Eiffel. Tenemos las imágenes de los bombardeos aéreos y también los hongos atómicos de Hiroshima y de Nagasaki. Sin embargo, de lo que es el aspecto naval de la Segunda Guerra Mundial, pues tenemos muy pocas imágenes, porque también es que es un aspecto de la guerra importantísimo, pero en el que el eje apenas puede jugar frente a la potencia superior de los anglosajones, que luego ya se vuelve pues insuperable cuando entran en liza los Estados Unidos y demás, salvo los alemanes pierden la mayor parte de la flota en la operación de Noruega. Luego está el Bismarck, el acorazado Bismarck, al que hunden los ingleses casi de chiripa, pero lo hunden. Y después lo que sí fue peligroso, pero claro, no es cinematográficamente visible y hay muy pocas fotos, es la guerra submarina de los alemanes, que llegó a poner en aprietos a la supervivencia, o al menos la recepción de suministros por parte de los británicos. Y una de estas armadas importantes, pero que interviene poco para lo que uno podría esperar, es la armada francesa, que era la segunda de Europa después de la británica y la cuarta del mundo, como nos va a explicar nuestro invitado. Después del armisticio, de la rendición de Francia, pues digamos queda apartada del escenario bélico, concentrada en el norte de África, pero aún así interviene en algunas batallas hasta que ya la situación, como he dicho, la superioridad anglosajona se impone totalmente. Bueno, vamos a ver, yo a mí me gustaría preguntarle a Joaquín el porqué de la Marina de Vichy. ¿Qué nos cuentas aquí, a grandes rasgos, en este libro de Editorial Actas? Bueno, realmente ya habéis apuntado antes que la Segunda Guerra Mundial hay una serie de acontecimientos que son muy conocidos por todo el mundo y además cada vez lo son más, porque cada vez se publican más libros, los historiadores investigan más, los archivos se van abriendo. Entonces hay infinidad de sucesos, tanto en tierra como en la mar, que se conocen perfectamente. Pero a mí siempre me sorprendió el papel que jugaba la Marina de Guerra francesa. ¿Qué es lo que pasa con Francia? Francia tiene una marina en 1939, que es la cuarta marina, como bien has dicho, la cuarta marina más importante del mundo. Esa marina, hasta que se firma el armisticio en junio de 1940, ha intervenido poco, porque realmente había una actividad naval por parte de los contendientes bastante limitada. Realmente participa en la campaña de Noruega, en Narvik, pierde barcos, pero bueno, es una marina que cuando se firma el armisticio permanece prácticamente incólume, y además no ha sido derrotada ni por los alemanes ni por los italianos. Es más, los franceses se han permitido el lujo de bombardear Génova, por ejemplo. Había un bombardeo naval importante de Génova, y bueno, ¿y esa marina qué pasa con esa marina? Porque esa marina a todos nos suena de vez en cuando que fue cañoneada en Mers el Kebir, en el norte de África. Bueno, pues a raíz de ahí yo empecé a investigar, empecé hace ya bastante tiempo a interesarme
cuál era el papel que había jugado esa marina francesa, que sabíamos que era una marina importante, que era una marina que no había sido derrotada y que era una marina que nos suena algo como el cañoneo de Mercer-Queville. Bueno, y ese es el motivo por el que yo comienzo a leer un poco sobre esa materia y a interesarme y es realmente acaba este interés mío plasmado en este libro. Porque la marina francesa creo que es una de las grandes desconocidas de la Segunda Guerra Mundial, porque participa en muchas acciones, sufre muchísimos muertos y al final acaba prácticamente hundida en el autohundimiento de Toulon en noviembre de 1942 y ha desplegado su actividad en el Atlántico, en el Mediterráneo, en el Índico, en Indochina, en unos teatros de operaciones remotos y ha participado con importantes unidades y, en fin, que ha tenido un protagonismo y una importancia prácticamente desconocida en España. Has mencionado la lista de escenarios en los que participó esta armada. Claro, era en función del imperio colonial que tenían los franceses. Indochina, que son los actuales Vietnam, Laos y Camboya, pues la Polinesia francesa, de la que se habla muy poco, pero es un rosario de islas en el Pacífico, también en el Índico, la isla de Madagascar, de la que hablaremos también a lo largo del programa, y también tenían unas islitas en el Caribe y, por supuesto, todo lo que es el norte de África y el Golfo de Guinea. Y como en aquella época pues la aviación estaba en sus comienzos y eran sobre todo aviones de hélice que necesitaban hacer numerosas escalas para llegar a sus destinos, pues la forma de comunicarse y de trasladar tropas y mercancías y comercio y viajeros y colonos era con la marina, tanto la mercante como la marina de guerra, para proteger esas líneas de suministros y esas colonias. La marina francesa, ¿qué unidades la formaban? Bien, ya hemos comentado antes que la marina francesa era la cuarta más importante del mundo. ¿Qué queremos decir con que es la cuarta más importante del mundo? Pues que era en tonelaje y en número de unidades, pues la cuarta más importante. La marina de guerra francesa tenía, en el año 39, tenía 5 viejos acorazados, tipo París, que eran acorazados de 20.000, algo más de 20.000 toneladas, que eran viejos pero que todavía tenían una importante podían ser utilizados perfectamente. Y luego tenía perdona, es que además un cañonazo de un acorazado es que destruye lo que se ponga por delante. Claro, y de hecho pues jugaron su papel, ¿no? Olvidemos que el comienzo de la Segunda Guerra Mundial comienza con el bombardeo de la Westerplatte en Danzig por el viejo acorazado Schleswig-Holstein, que era un acorazado alemán del año de la polca, era un acorazado de los años 10 y es el que da el primer cañonazo de la Segunda Guerra Mundial, y era un viejo acorazado precisamente, ¿no? Pero con lo que decía de la marina francesa, por ejemplo, tenía los acorazados Dunkerque y Estrasburg, que eran similares a los Nelson británicos, eran de los más modernos que existían, y sobre todo tenía el Richelieu y el Jean Bart, que eran seguramente de las mejores unidades de aquel momento. Eran unidades de 36.000 toneladas, poderosísimamente armadas, muy rápidas, y que eran unas de las unidades navales más importantes que existían a flote en ese momento, ¿no? Y luego tenía infinidad de cruceros, destructores, submarinos. Desde luego, en contra de lo que se puede creer, era una marina tremendamente superior a la italiana, por ejemplo, y infinitamente superior a la marina alemana. No tenía portaaviones, ¿no? Tenía un portaaviones, tenía el Bearn, pero era un portaaviones anticuado que no le daban mucha importancia. Tenían 2 en construcción en ese momento, pero igual que los anglosajones y los japoneses tuvieron una visión aeronaval, los países más continentales como Francia, Italia o Alemania no le dieron la importancia suficiente a tener una auténtica arma aérea, una auténtica aeronáutica naval. Entonces tenían un viejo portaaviones, el Bear, que era poco operativo, y luego tenían un transporte de hidroaviones que tampoco tenía mayor importancia, ¿no? Era uno de los grandes defectos que tenía la marina de guerra francesa, la Marine Nationale en esa época, era la carencia de una mentalidad aeronaval. Pues lo mismo le pasaba a Italia, lo has mencionado. O sea, Mussolini
aplica un plan de construcción naval importantísimo que lleva a la construcción de varios acorazados, que entonces era el buque más importante hasta la Segunda Guerra Mundial, y se demuestra que el portaaviones es superior. Además, bueno, lleva a la construcción de varios acorazados para la Armada Real Italiana. Y él lo explica luego en un libro que tiene, que es Historia de un año, un libro que ya escribió ya cuando había sido depuesto y rescatado de su prisión por los alemanes, y está en la República del Salo. Él explica en que él fue contrario a la construcción de portaaviones porque la zona de expansión italiana, o sea, Italia, las islas, Sicilia, Cerdeña y Libia, según él, ofrecían ya aviones, campos de aviación tan cercanos a los escenarios de combate navales que no era necesario tener portaaviones. Se vio que era una equivocación, pues por ejemplo, durante la batalla de Malta. Sí, efectivamente, es más, los italianos al comenzar la guerra no tenían en servicio ni un solo portaaviones. Estaba en construcción uno, que creo recordar se llama Aquila, pero ni siquiera se acabó durante la guerra, y cometieron un error grave, que era que en Italia, como en Alemania, todo lo que volaba era del ejército del aire. Entonces, la Regia Marina no tenía más que poquísimas unidades, poquísimos aviones que simplemente llevaban algunas labores de observación y tal, pero desde luego no tenían ningún papel dentro de su marina, la aeronáutica, y desde luego lo pagaron. Pues sí, en la batalla de Tarento, por ejemplo, en noviembre del 40, cuando estaban los ingleses en retirada en todos los terrenos y se habían quedado ya solos porque Francia se había rendido en el verano. Bueno, pues en Tarento los ingleses con unos hidroaviones viejos le hunden varios barcos. Los británicos utilizaban, yo creo que eran sobre todo unos aviones torpederos que les dieron un resultado fantástico porque sirvieron para inutilizar al Bismarck, y desde luego contra los franceses los utilizaron también muchísimo, y los utilizaron en Taranto, que eran los Swarfish, que eran unos aviones torpederos, bueno, que cuando los ves no tienen nada de revolucionario, su aspecto, no son nada modernos, parecen casi un viejo cacharro de la Primera Guerra Mundial, pero que fueron utilísimos y fueron empleados por la Air Fleet Army pues de una manera muy inteligente y muy eficaz, ¿no? Bueno, hay una cosa para poner a nuestros oyentes en situación. Claro, el tema que se encuentra Vichy, cuando Vichy firma el armisticio, hay que recordar que las cámaras francesas dan mano libre al mariscal Pétain para que firme el armisticio con los alemanes, y eso es lo que da lugar a la Francia conocida como la Francia de Vichy, ¿no? Bueno, que se llamó en su momento la Francia Libre. La Francia Libre. Bueno, es cierto lo que dices, con un matiz, quiero decir, el armisticio no lo firma Pétain. El armisticio lo firma la República Francesa, la Tercera República Francesa, que tenía un presidente de la República que se llama André Lebrun, y un primer ministro, un presidente del Consejo de Ministros, que era el mariscal Pétain. O sea, ahí no es Pétain el que firma el armisticio. Pétain quería firmar el armisticio, vale, y de hecho lo firma. Pero no es la Francia donde él es el jefe de Estado, sino firma el armisticio la Tercera República Francesa. No, además a Pétain le hacen venir de España. Estaba la propia Tercera República le había enviado de embajador a Burgos ante Franco, cuando Francia traslada el reconocimiento diplomático de la República al gobierno franquista. Y entonces, ante el desastre militar frente a la ofensiva alemana del 10 de mayo del 40, los franceses le llaman a Pétain, y Franco le aconseja: no vaya mariscal, deje que sean los políticos civiles los que se coman el cacao que han montado aquí. Efectivamente. Y él dice: miren, mi patria me llama y yo tengo que ir. Así es. La catástrofe en Francia es de tal calibre, o sea, los alemanes entran en Francia el día 10 de mayo de 1940, porque la guerra, aunque se inicia en septiembre del 39, pero los frentes han permanecido estables. Y no han entrado en Francia, ¿no? El 10 de mayo entran en Francia. El 20 de mayo, a los 10 días, la situación ya es tan catastrófica que el gobierno francés llama a Pétain, efectivamente, que es 10 días después solo, que es el embajador en Madrid, y le llama para hacerle vicepresidente del gobierno.
para hacerle vicepresidente del gobierno, porque están viendo que se les está yendo de las manos la situación de tal manera que necesitan una persona de un prestigio tal que no podemos olvidar que Pétain, el mariscal Pétain, era el héroe nacional de Francia en ese momento, era la personalidad absolutamente indiscutida en Francia, era el héroe vivo, el que encarnaba todas las virtudes y todos los valores franceses, y entonces le llaman para que trate de arreglar un poco la catástrofe que se está produciendo, que realmente no logra evitar, porque realmente es una catástrofe sin paliativos y es quizá la mayor catástrofe militar de la historia de Francia. Francia nunca ha experimentado una derrota tan tremenda como la que sufrió en junio de 1940. Y con este panorama resulta que, como bien nos han dicho, la cuarta marina más importante del mundo está en manos de esta Francia libre, que es así como permanece como un país neutral, ¿no? Sí. Vamos a ver, el armisticio que se firma el 22 de junio de 1940 es duro porque lo ha pedido Francia, que precisamente hay que destacar que en la firma del armisticio tuvo un cierto papel España, porque fue el embajador de España en París, José Félix de Lequerica, el que puso en contacto a las dos partes, a los franceses y a los alemanes. Los franceses pidieron árnica y dijeron, oye, a ver, vamos a tratar de contactar con los alemanes para tratar de salvar aquí los muebles como podamos, ¿no? Entonces, ese tratado de armisticio, aunque es duro, tiene una serie de puntos que son bastante favorables para Francia. Desde luego, el trato que da Hitler a la Francia derrotada es muchísimo más benévolo que el que da a otros países de Europa, ¿no? Y en el propio tratado de armisticio, en el artículo octavo, su artículo octavo, prevé que la flota francesa seguirá siendo francesa, de tal manera que ellos no se incautan de la flota y ellos dicen que Francia en ese momento, al firmar el armisticio, es un país neutral, con lo cual no podrá ser empleada contra Alemania, porque es un país neutral, pero conserva la flota, siguen siendo mandadas por oficiales franceses, siguen arbolando bandera francesa y siguen siendo francesas, y repetimos que es una flota importantísima. Además, la gran base naval francesa en el Mediterráneo, Toulon, está bajo control del gobierno de Pétain. Efectivamente. Además, Hitler le concede a los franceses mantener la flota pese a la oposición de la armada alemana, la propia armada alemana y los italianos, que ahí algo de visión sí tenían. No tenían suficiente, vamos a decir, valor o disposición para combatir, porque la armada italiana en la Segunda Guerra Mundial hace el ridículo más espantoso, pero sabían muy bien la importancia de esta flota para controlar el Mediterráneo, además un Mediterráneo en el que los ingleses mantenían Gibraltar, mantenían Malta, mantenían Chipre y el canal de Suez. O sea, era importantísimo en este papel. Pero Hitler quería llegar a un acuerdo de colaboración con el gobierno francés, o sea, prefería tenerlo a su lado, aunque no se fiase mucho, que tenerlo enfrente. Que, por ejemplo, los franceses hubiesen huido al norte de África y entonces ahí hubiesen organizado una resistencia desde el imperio colonial e incluso en la propia Francia, porque durante la guerra franco-prusiana del siglo XIX, en 1870-71, aunque después de Sedan los franceses se rinden y cae el imperio de Napoleón III, hubo una resistencia popular que, desde luego no iba a vencer a los prusianos, pero sí les molestó, les incomodó mucho porque les causaban bajas. De ahí viene la expresión francotirador. Hubo cierta resistencia, cierta guerrilla, y eso era lo que no querían los alemanes mientras se preparaban para, quién sabe, asaltar Gran Bretaña. Yo te quería preguntar si durante este acuerdo, la guerra de Droll que hay entre septiembre del 39 hasta mayo del 40, en el que vuelve a estar vigente la gran alianza militar franco-británica, en este tiempo se produce lo que se había producido en vísperas de la Primera Guerra Mundial, con otro acuerdo naval entre Londres y París, por el que Londres se comprometía a disponer su armada en el Canal de la Mancha frente a la alemana, que esa sí era, en ese momento la flota imperial alemana sí era potente, y así permitir que los franceses trasladasen toda su flota al Mediterráneo, porque también en ese momento Italia y Austria eran aliados de Alemania en la Triple Alianza, que luego Italia pues cambió de bando, como suele hacer.
¿Hubo algo así, un acuerdo parecido en la Segunda Guerra Mundial, el año 40? No, exactamente igual no. Es cierto que las dos marinas, la Royal Navy y la Marine Nacional, llevaban colaborando desde antes del comienzo de la guerra. Desde los finales de los años 30 tenían una colaboración muy estrecha las dos marinas. Efectivamente, el grueso de la Marina de Guerra francesa permaneció en el Mediterráneo, pero también es cierto que en la Trône de Guerre, en ese primer año de guerra, la Marina de Guerra francesa participa en operaciones en el Atlántico. Y para empezar, participa en la campaña de Noruega. En la campaña de Noruega pierden un crucero y intervienen muy, pero que muy activamente. Pierden 5 o 6 barcos en Narvik y no se limita su actuación al Mediterráneo. Vamos a ver, el armisticio, ya lo hemos mencionado, se firma entre Francia y Alemania el 22 de junio de 1940. Y 2 semanas más tarde, el 3 de julio, se produce el bombardeo de Mers-el-Kibir por la flota del antiguo aliado de Londres. Además, una orden que da Churchill. Explica esto. Efectivamente. Bueno, esto es uno de los episodios más conocidos y yo creo que debemos, o creo interesante, por hacer un poco de hincapié en este, ¿no? El armisticio se firma el día 22. Y el día 24, el almirante Darlan, que es el jefe de la Marina en ese momento y es el ministro de Defensa, es el ministro de Marina, envía 2 telegramas a sus grandes subordinados, a los grandes mandos navales franceses, ¿no? El primero de ellos les explica por qué ha habido que firmarse el armisticio. Dice que Francia está desfondada, que Francia no puede hacer frente a los alemanes y que para tratar de evitar la catástrofe total y absoluta van a tratar de llegar a una solución. Se ha tratado de llegar a una solución lo menos gravosa posible para Francia. Y el segundo, que es el realmente importante, que manda a todos los mandos navales franceses, les recuerda que la flota, que el tratado del armisticio, reconoce a la flota como francesa, que seguirá siendo mandada por oficiales franceses, marinada por dotaciones francesas, que estará en puerto francés, etcétera, etcétera. Pero que en el caso de que alemanes o italianos dieran una interpretación distinta a ese artículo 8, esto es, que trataran de apoderarse de la flota, que en ese momento debería zarpar todas las unidades navales, todos los barcos tendrían que zarpar con destino a los Estados Unidos, y que en el caso de no ser posible los barcos se autohundirían. Eso es muy importante, y que además no sería necesaria nueva orden, que la orden ya está dada, que no se iba a reiterar, que en el caso de que alemanes o italianos trataran de apoderarse de sus barcos, esos barcos se opondrían, tratarían de marchar a Estados Unidos y en el caso de no ser posible se autohundirían. Eso es algo muy importante porque quiere decir que no es que Francia se haya pasado a Alemania. Francia no se ha pasado al enemigo. Francia ha sido derrotada y se encuentra en una situación complicada y se ha convertido en un país neutral. Bien. Con todo... Pues perdona, que quiero destacarlo. Por eso ese mensaje no solo de hundir la flota, sino de zarpar a Estados Unidos, que en ese momento también era país neutral. Exacto, porque en ese momento todavía no había entrado en guerra. O sea, no la mandan a los puertos británicos, o sea, puertos enemigos de Alemania y de Italia, sino a un país neutral. Efectivamente. Bien, ¿qué es lo que pasa en Mers-el-Kébir? En Mers-el-Kébir, que era el Mazalquivir español, que fue español hasta mediados del siglo XVIII, está concentrada buena parte de lo que se llamaba la flota de altamar francesa. Había 5 acorazados, varios cruceros, numerosísimos destructores, unidades menores y tal. Mers-el-Kébir era una base secundaria, estaba a 5 o 6 kilómetros al oeste de Orán, y se había concebido como un puerto para descongestionar el puerto de Orán, y además la Marina francesa lo había cogido como base. Era una base muy bien situada, muy bien colocada, pero todavía no estaba terminada todas las obras que pudieran habilitarla para ser perfectamente utilizable. El hecho evidente que ahí estaba la flota de altamar francesa, que mandaba un almirante, un gran marino, que era el almirante Gensoul, y hete aquí que el día 25 de junio se presenta en Mers-el-Kébir el almirante jefe de la flota del Atlántico Norte británica, que era el almirante Sir Dudley North. Y Sir Dudley North le dice al almirante Gensoul
oye, mira, vente con nosotros, únete con nosotros, vente y tal. Y Gensul le dice que no puede, que él es leal a su gobierno y que Francia es un país neutral y que está ahí, y que además, que por si las moscas, le repite que si los alemanes o los italianos tratan de apoderarse de nuestros barcos, no nos vamos a dejar. Ven, el almirante North se va, pero y el almirante francés se cree que esto ha terminado aquí, y no ha terminado, porque el 3 de julio se presenta una importantísima escuadra británica al mando del almirante Sir James Somerville y les combina o a pasarse o a dirigirse a los Estados Unidos o a hundir los barcos. Y entonces los franceses se niegan. Los franceses además están muy sorprendidos porque ellos siguen considerando a los británicos como sus aliados. Ellos siguen viendo que son sus aliados. Les ha cogido totalmente desprevenidos, ¿no? Me dicen, están ahí en las patatas completamente los franceses. No tienen preparado nada, los barcos no están a son de mar, quiero decir, los barcos no están dispuestos para zarpar, los barcos están ahí amarrados. Han sido empezados a desmilitarizar, porque una de las cláusulas del armisticio decía que había que desmilitarizar determinados barcos, ¿no? Con lo cual tratan de ganar tiempo como pueden, pero los ingleses les avisan que no hay otra, que es una decisión que está tomada y que o se pasan o se van a los Estados Unidos o se autohunden, o si no serán ellos quienes los hundan. Esto es un desconcierto total. El almirante francés, en Mercelqueville, trata de ponerse en contacto con las autoridades navales francesas, pero en ese momento se está produciendo el cambio desde Burdeos hasta Vichy, y el Estado Mayor francés se encuentra en las carreteras entre Clermont-Ferrand y Vichy, y no ha llegado. Lleva un camión con una emisora que al final logra contactar. El hecho evidente que tratan de ganar tiempo los franceses. Los ingleses no quieren, la Marina Británica es una cosa muy importante, no quiere bombardear Mercelqueville. Esto es una orden de Churchill que el almirante Somerville ejecuta de forma magistral, pero que no quiere hacerlo. Él en una carta que manda a su mujer dice que no quiere pasar a la historia como el carnicero de Orán. El comandante de un portaaviones británico que interviene en la operación, que es el Ark Royal, el capitán de navío Holland, había sido agregado naval en París, y entonces él trata de mediar, lo manda a su jefe, su almirante lo manda a mediar con los franceses para decir que os vamos a hundir, que esto va en serio, veníos con nosotros. Es más, como prueba de amistad hacia Francia, él en su uniforme solo lleva el pasador de una condecoración, que es el pasador de la Legión de Honor que le habían concedido los franceses. Ellos quieren llegar a un gentleman agreement, quieren llegar a un acuerdo entre ellos, porque no quieren, la Marina Británica no quiere hundir a sus compañeros franceses, que hasta hacía mes y medio habían estado patrullando el Atlántico juntos, ¿no? Pero se ven obligados a cumplir las órdenes que se les imparte. El hecho evidente que no se llega a ningún acuerdo, porque el almirante Gensul dice que se defenderá, que si les atacan se defenderá, y entonces comienza un cañoneo británico que es muy cortito, dura 14 minutos, pero que es absolutamente letal, de una eficacia absoluta, que causa más de 1.000 muertos a los... Ahí no, franceses. Sí, hay 1.000 y pico muertos. 1.300. ¿Y esto cómo cambia en la sociedad francesa? ¿Cómo cambia afecta a la sociedad francesa? ¿Le hace que se posicione es fundamental a favor de Alemania? Es absolutamente... tiene una importancia descomunal. Quiero decir, la Marina francesa dicen que era anglófoba. No era anglófoba. Es decir, existía una serie de rivalidades históricas que llevan arrastradas pues por la propia historia, ¿no?, entre franceses y británicos, pero habían colaborado, se llevaban muy bien y tal. En ese momento el cañoneo inesperado para los franceses de Mercelqueville produce un cambio importantísimo. Cuando Francia era neutral, además. Claro, era neutral en ese momento. Francia en Francia se produce un giro copernicano en la sociedad, se produce una indignación y se produce un abatimiento y un dolor profundo. Y en la Marina británica, en la Marina francesa, que no era antibritánica, también se produce un cambio profundo. Dice, pero estos tíos nos están matando, nos están hundiendo unos que eran nuestros amigos. Entonces, es un cambio tremendo que luego va a justificar
muchas cosas a la hora de en la actuación de los franceses en la Segunda Guerra Mundial. O sea, si me permites un segundo, sí, ¿cómo no? Aunque Somerville no quiere hacer lo que hace, lo hace y causa esa reacción en Francia, ¿no? Pero había otra escuadra francesa que estaba en esas mismas fechas, que estaba en Alejandría. Alejandría era un puerto egipcio bajo dominio británico, ¿no? Y sucede lo mismo. Estos se quieren hacer a la mar y les dicen: como salgáis de aquí, os hundimos. La escuadra francesa la manda el almirante Godefroy y el jefe británico naval es el almirante Cunningham. El almirante Cunningham, Sir John Cunningham, es seguramente el marino británico más importante de la Segunda Guerra Mundial y es un marino fantástico, es un marino fabuloso. Y con muchísima vista y los dos almirantes más son amigos, el francés y el inglés de Alejandría. Con muchísima vista y con muchísimo tacto y con una gran diplomacia le dice: mira, si tú te quedas aquí, yo no te hundo. No te voy a confiscar tus barcos, no me voy a incautar de tus barcos, no voy a apresar tus barcos. Tú vas a seguir aquí con tu bandera francesa y tal, pero te vas a estar quietecito aquí. Godefroy se lo piensa, quiere hacer una salida, hubiera sido una carnicería porque los hubieran hundido a todos y hubieran muerto todos o casi todos, ¿no? Y llegan a un acuerdo que se llega a cabo esa especie de neutralización de la flota francesa. De tal manera que cuando Alemania invade la zona libre, la zona no ocupada, estos se sienten desvinculados de la lealtad que tenían con Pétain, y toda esa flota se incorpora al esfuerzo bélico de los aliados. O sea, la habilidad y la diplomacia que despliegan los dos almirantes, el francés y el británico, en Alejandría, hace que esa flota luego pueda ser aprovechada por los aliados. Mientras que en Mercelqueville, aparte de que hunden al Bretagne, hunden a varios, sobre todo a este barco, les produce una auténtica repulsión para colaborar voluntariamente con ellos. O sea, seguramente esto es una cosa que no se puede... ¿Qué hubiera pasado si hubieran hecho lo mismo en Mercelqueville? Pues no lo sabemos qué hubiera pasado. Lo que está claro, que la actitud de Francia frente a Inglaterra hubiera sido distinta, hubiera sido mucho más benévola y favorable, y seguramente se hubiera producido una colaboración con los aliados antes de lo que se produjo. Es que a partir de ese momento hay varias operaciones inglesas contra las colonias francesas, por ejemplo en Siria y Líbano y en Dakar, de las que vamos a hablar, y en Madagascar, y ahí hay una resistencia muy dura de los franceses. Y además seguramente influidos por esta tradición de Mercelqueville. También yo quiero destacar, Javier, que en ese momento, el 18 de junio del 40, el bombardeo, repetimos, fue el 3 de julio, De Gaulle desde Londres había hecho su llamamiento. Y la verdad es que, como ya hemos hablado alguna vez aquí con nuestro amigo José Menéndez Manjón, De Gaulle en ese momento tenía tan poco predicamento en la sociedad francesa que, como nos explica nuestro invitado, los marinos franceses, encontrándose lejos del alcance de los alemanes, o sea, en Argelia, pues prefieren obedecer a Pétain que obedecer a De Gaulle. Claro, porque es que De Gaulle no era nadie. Claro. De Gaulle no era nadie. De Gaulle era un general de brigada de los 300 generales de brigada que tenía el ejército francés. Y que además había ascendido hacía unas semanas. De Gaulle era un militar inteligente y mucho más moderno que lo que eran los estados mayores franceses, que estaban anclados todavía en la táctica y en la estrategia de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y De Gaulle era un hombre partidario del arma acorazada, etcétera, etcétera. Pero no era nadie, era una persona que no le conocía absolutamente nadie. Cuando marcha a Inglaterra y hace el llamamiento por la BBC, pues sus palabras salieron al viento, porque nadie le hace caso. El gobierno legítimo y legal de Francia es el que encarna al mariscal. De Gaulle no es nadie. Y no es que nadie. De hecho, cuando hace un llamamiento, la Marina de Guerra francesa, que tenía, no sé exactamente el número de oficiales, pero rondando a los 1000, solo hay 6 oficiales de carrera que se van a constituir las llamadas Fuerzas Navales Francesas Libres. Hay 6 oficiales de carrera, encabezados por el almirante Misselier, que era una persona sin ningún prestigio, estaba en la reserva, había tenido follones financieros y tal, y no tenía ningún prestigio, pero el hecho evidente que además es el inventor, este almirante es el inventor de la Cruz de Lorena, que se convierte él era lorenés y se convierte en el emblema de la fuerza golista de la Francia, llamada la Francia de De Gaulle, ¿no?
pero solo van 6. Van 20 oficiales de complemento, unos en la reserva, unos 1000 marineros, una escuadra poderosísima que tenía miles y miles de personas allí. Pues el llamamiento de Gaulle, 6 oficiales responden. Bueno, y de la brigada blindada que mandó de Gaulle no fue ningún oficial. Eso también hay que destacarlo y demás. Y también quiero destacar, Javier, que se habla muy poco, que es que durante año y medio más o menos los comunistas, el Partido Comunista Francés, que era muy poderoso, colabora totalmente con los alemanes. O sea, esta colaboración de la guerra imperialista de las burguesías francesa y británica contra los pueblos avanzados y proletarios alemán y soviético, esto se mantiene hasta que Alemania, claro, ataca a la Unión Soviética, hasta la Operación Barbarroja de junio del 41. O sea, la primera resistencia contra el ocupante alemán la empieza a hacer lo que ahora se llama la extrema derecha. Efectivamente. No olvidemos una cosa que se dice poquísimo y a mí me llama la atención muchísimo. En Francia, cuando se inicia la guerra, el Partido Comunista es pacifista y no quiere que haya una guerra contra Alemania, dice que esto es una guerra imperialista, que Alemania es un país de progreso, que es un país con grandes avances sociales, y no quieren. Tan es así que el Partido Comunista francés es ilegalizado por el gobierno francés, porque son desertores. El secretario general del Partido Comunista, Maurice Thoré, es desertor, está en el frente y deserta y se va a Rusia y está condenado a muerte. Luego acaba siendo en el primer gobierno de Gaulle, una vez terminada la guerra, el gobierno provisional. El gobierno provisional es vicepresidente, pero ha sido condenado a muerte y ha sido desertor. Se ha ido a Rusia porque no quiere combatir con los alemanes. Con lo cual, hasta que no se desencadena la operación Barbarroja, hasta que no se desencadena la invasión de la Unión Soviética por Alemania, aquí no hay oposición comunista para nada. En ese momento es cuando salen los FTP, los Partisans y no sé qué cuántos, pero hasta ese momento no han combatido a los alemanes de ninguna manera. Yo comentaba el hecho de los 1.300 muertos porque la sociedad francesa cambia. Y es verdad, siempre se había dicho que la Wehrmacht estaba formaba un cuerpo de voluntarios donde el mayor número de voluntarios eran franceses y rusos. No sé qué hay de cierto en esto, si esa matanza de 1.300 franceses pudo incentivar que muchos franceses se fueran voluntarios a la Wehrmacht. No lo sé. Fíjate, yo he conocido incluso algún superviviente que luego vivió en España que siendo francés se había alistado al ejército alemán. Yo no sé si el bombardeo de Mers-el-Kébir tiene algo que ver. Lo que sí está claro que Mers-el-Kébir fue algo tremendamente doloroso para los franceses. Hoy en día yo he hablado con oficiales de la Marina francesa hace poco, diciendo que para ellos sigue siendo algo tremendo y, una herida abierta. Terrible. Una herida abierta, o sea, es algo que les dolió enormemente, les ofendió terriblemente y además agrupó al pueblo francés, o a gran parte del pueblo francés, en torno a la figura de Pétain. De Gaulle se desgañitaba desde Londres, pero no le hacían ningún caso, entre otras cosas porque hay que ponerse en quién era De Gaulle. De Gaulle era un desconocido. De Gaulle, yo siempre digo que De Gaulle para mí realmente es un genio, es un prestidigitador maravilloso, ¿no? Porque es un señor que en vez de sacar un conejo de la chistera, lo que hace, coge su kepi, mete una derrota apabullante y de repente saca una victoria igual de apabullante. Francia ocupa parte del territorio alemán, incluida parte de Berlín, una parte de Berlín. Perdona, y Austria. Y la ciudad de Viena. Efectivamente. Tiene un puesto permanente en el Consejo de Seguridad con derecho a veto. De Gaulle se convierte en una de las figuras más veneradas y más conocidas del siglo XX. Y eso, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado entre esa derrota y De Gaulle como tal? Por eso digo que es un genio, porque logra trastocar una absoluta derrota en una victoria en la que él realmente ha tenido poquísimo que ver.
Poquísimo que ver. Además, otra cosa curiosa es que se puede comparar lo que hicieron Petain y De Gaulle en la Primera Guerra Mundial. Claro, por edad, Petain era general, pero consigue parar a los alemanes en Verdún, que habían preparado una ofensiva pues para romper ahí las fortificaciones, obligar a los franceses a desangrarse y tratar de si los franceses se hundían, el frente se hundía, pues seguir avanzando hacia París. Ahí Petain es capaz de mantener el frente, de convencer a los franceses de seguir realizando ese sacrificio de sangre que dura varios meses en 1916 y convertirlo en una batalla de las más sangrientas de la historia, pero que de verdad para los alemanes y les obliga a detenerse. Sin embargo, De Gaulle es un oficialillo que es capturado por los alemanes. Se escapa, me parece, de tal, pero un oficial capturado. Y mientras que De Gaulle, Petain, insisto, es el gran vencedor de Verdún. El héroe de Verdún. El héroe de Verdún. Efectivamente, así es. Hombre, y ya que se ha mencionado la elección de Petain por las dos cámaras, la Asamblea Nacional y el Senado, yo quiero recordar, Javier, que como nos decía Joaquín, el Partido Comunista no solo es prohibido, sino que además sus diputados son encarcelados o desbandados, por lo que los diputados comunistas no pudieron votar ni a favor ni en contra de Petain. O sea, se consideraba también en ese momento a los comunistas franceses enemigos de Francia. Sí. Esto, después de la guerra, es curioso cuando hay altos mandos de la Marina de Vichy son sometidos a consejos de guerra. Hay un almirante que tiene muchísimo protagonismo, es una personalidad interesantísima, que es el almirante Gabriel Ophán, que no comparece no comparece. Gabriel Ophán está siempre deseando que la Francia de Vichy vuelva a luchar contra Alemania. Tiene una confianza del mariscal, de Petain, y está tratando todo el tiempo de dar una vuelta a la situación y que Francia, desde el norte de África, porque una de las cosas que el Tratado de Armisticio consagra es que Francia conserva todo su imperio colonial, y es la Francia de Vichy la que administra ese inmenso imperio colonial, ¿no? Entonces Ophán quiere que se reprenda la lucha y tal. Bueno, pues cuando Ophán es juzgado, no comparece, y no comparece porque dice que él no va a ser juzgado por un tribunal político que está nombrado por un gobierno donde hay miembros que han sido desertores en la guerra, y se hace referencia al vicepresidente, que es Maurice Thoré, y luego el ministro de Armamentos, que no recuerdo cómo se llamaba, si Jucelin o Juvelin o algo por el estilo y tal, que también había sido un desertor. Entonces dice que ante esa gente él con desertores no quiere saber nada y tal. Luego sí es juzgado y tal. Bueno, hay la batalla de Dakar en septiembre de 1940. ¿Cuál es el papel que juega la batalla de Dakar se produce poco después de Mers el-Khedr. Mers el-Khedr es en julio. Y esto es en septiembre. El África, decíamos que Francia tiene un imperio colonial gigantesco, y en África está la llamada África Occidental francesa y la África Ecuatorial francesa. En el África Ecuatorial francesa hay una serie de movimientos que hacen que gran parte de ella se ponga a favor de Gaulle. Aquí tiene mucha importancia la labor que desarrolla entonces un capitán, que es el capitán Leclerc, que seguramente, Leclerc, la resistencia, que luego pasaría. Se llama Dotecloc, sí. Leclerc era el mote que utilizaba. Entonces, pseudónimo. Desde Vichy, como ven que se están produciendo la adhesión de parte del África Ecuatorial francesa a De Gaulle, decide mandar unidades al África Occidental francesa, a otras colonias francesas, para poder acabar con esa rebelión, con esa rebelión y tal, ¿no? Entonces manda barcos, etcétera, etcétera. Mientras tanto, esto se está produciendo, De Gaulle languidece en París. Languidece en Londres. No tiene nada que hacer, y entonces se le ocurre que sería muy buena cosa que él pudiera ejercer su mando sobre parte del territorio francés, que serían estas colonias que se están insubordinando a Vichy. Entonces se prepara una operación para que, apoyados por la Royal Navy, por la flota británica, De Gaulle se desplace al África Ecuatorial francesa y establezca allí su cabeza de puente.
¿Qué es lo que pasa? Y efectivamente se organiza una gran expedición, van 4.000 infantes de marina británicos, 2.000 voluntarios franceses procedentes de la legión extranjera, y se organiza una gran expedición naval que sale de los puertos británicos, y que lo que quieren llegar es a Dakar, porque además De Gaulle convence a Churchill, le dice que su mera presencia allí va a hacer que toda el África se subleve. Ya decía Churchill de Gaulle que se creía el hijo de Santa Juana de Arco, y efectivamente De Gaulle tenía un magnífico concepto de sí mismo, y yo repito, tenía razón para tenerlo, pero lo tenía un poco exacerbado, ¿no? El hecho evidente que se organiza una gran expedición, estos 4.000 infantes de marina franceses, 2.000 británicos, 2.000 franceses, y luego hay voluntarios polacos también. Se hace ahí una serie de retales de polacos, fundamentalmente de polacos, y con barcos británicos, algún francés que está a favor de Gaulle, que eran los barcos que estaban en ese momento en Gran Bretaña, en el momento que se firma el armisticio, y que los ingleses se incautan de ellos y se lo dan a De Gaulle, y algún transporte holandés, etcétera, etcétera. Con lo cual, que se embarcan De Gaulle con el general Spears, que es un inglés, que es su enlace, y se dirigen a Dakar. Pero y las fuerzas francesas, es curioso, las manda una figura curiosísima. Las fuerzas navales francesas libres las manda uno de esos pocos oficiales que se ha unido a De Gaulle, que es el capitán de fragata Dargelier, que yo solamente quiero hacer una nota porque es que es muy curioso. Este Dargelier nos quedan 10 minutos. Bueno, este Dargelier era un señor que era carmelita. Era un tío que en la Primera Guerra Mundial había sido marino de guerra. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial se hace carmelita, y cuando empieza la Segunda Guerra Mundial pide a sus superiores autorización para incorporarse a la marina, y efectivamente lo hace, y es un ferviente golista. Él está en la defensa de Cherburgo y tal, y manda esas fuerzas navales. El hecho evidente que se plantifican esta fuerza muy poderosa con unos 2 acorazados británicos, infinidad de cruceros, destructores, una fuerza naval muy poderosa, y se plantifican frente a Dakar. Pero ¿qué es lo que pasa? Y además mandan octavillas con avionetas y tal, pero nadie se une a De Gaulle, nadie quiere unirse a De Gaulle. Entonces, es el gobernador de Senegal, es un señor que se llama Boisson, que es un administrador colonial al viejo estilo, un hombre muy firme que dice que él no va a entregar lo que tiene encomendado, que él es fiel a su gobierno, y entonces se organiza la defensa. ¿Qué es lo que sucede? Además, que hay importantes unidades de la Marina francesa allí, y no han olvidado Vichy. Y además tienen... no han olvidado Mersa-el-Kebir. Bueno, y si me permite señalar, es que en Senegal también estaban las reservas de oro del Banco de Francia. Efectivamente, habían llegado buena parte de las reservas de oro, otras estaban en Martinica, las habían llegado por sitios muy raros, pero el grueso estaba a 50 kilómetros de Dakar. Para seguir explicando, que has mencionado la importancia para los franceses de Gaulle y para Churchill de tener una base territorial desde la que disputada legitimidad a Vichy. Es que el gobierno polaco, cuando Polonia es invadida por Alemania primero y 15 días más tarde por la Unión Soviética, unidos en la fraternidad proletaria contra las naciones imperialistas y burguesas, el gobierno polaco huye y se refugia en Francia. Después acaba en Londres. Entonces, claro, para plantear la batalla de la propaganda tienes que decir es mucho mejor. Claro, que es un contingente multinacional el que ha... No solo eso, sino también establecerte en un territorio de soberanía francesa y decir: nosotros somos los verdaderos franceses, no ustedes. Esa es la intención de De Gaulle. Esa es la intención de De Gaulle, que logra convencer a Churchill. Lo que pasa es que cuando llega allí no tiene partidarios suficientes en la colonia, nadie le sigue, no se produce una revolución o una sublevación que se pongan de acuerdo. ¿Y qué es lo que hacen los franceses? Defenderse. Hay 3 días de combates, es interesantísimo, porque los franceses se defienden muy bien, y se puede considerar que la batalla de Dakar durante estos días es una victoria de la Marina de Vichy. Hay que tener en cuenta que hay que decir también que tenía Dakar unas magníficas baterías de costa, que estaban servidas por la Marina precisamente, y está claro que aunque sufren bajas y pierden unidades, los ingleses tienen 2 pérdidas muy importantes. Las baterías de costa alcanzan al crucero pesado
Cumberland, que tiene que retirarse del teatro de operaciones porque está tocado y casi hundido. Y luego, sobre todo, en el último día de combate, un submarino francés, el submarino BBC, que manda un capitán de corbeta, que es un hombre muy popular en su dotación, es un hombre tremendamente popular, es un hombre muy querido por sus hombres, que es el capitán de corbeta Lancelot, lanza un torpedo al acorazado Resolution, le hace una brecha, le hace una vía de agua de 12 metros y empieza a embarcar agua y está a punto de irse. Entonces, remolcado, se lo quiere llevar a Freetown, pero no llega a Sierra Leona. Entonces acaban llevándolo a Bathurst, pero se tiene que retirar y era la más importante, la unidad más importante de los Estados. Entonces llega un momento que los ingleses, que están muy apurados en ese momento, dicen: tenemos que retirar nuestras fuerzas de aquí porque hay otros teatros de operaciones donde nos están atizando y donde tenemos que utilizar estos barcos, ¿no? Intentan además desembarcar 2 veces, y las 2 veces son repelidos por tropas francesas y por tropas indígenas que están allí, ¿no? Este Dargelier, que decía, él cree que va a poder convencer a los franceses, y es más, en una motora el tío llega al puerto de Dakar como parlamentario, y claro, lo primero que van a hacer cuando llega allí, quieren detenerlo, le están esperando y van a detenerlo porque dicen que es un tío que es un rebelde al gobierno de Francia y tal, van a detenerlo. No es un beligerante. Y el hecho evidente que tiene que salir por patas y reembarcar, y es herido de gravedad en una pierna, o sea, le pegan un tiro y le dejan gravemente herido, con lo cual la intervención franco-británica en Dakar es un fracaso clarísimo. ¿Qué pasa? Sí. Perdón, así se va creando en Hitler y el gobierno alemán la sensación de que se puede establecer una cooperación, una colaboración de verdad profunda con Francia, cuando se habla mucho del nuevo orden europeo. Hasta este momento a los británicos les ha salido el tiro por la culata, porque iban de derrota en derrota. Y Hitler, que quería que el armisticio se aplicara severamente, esto es, que los barcos seguían siendo franceses, sí, pero vamos a quitar los cierres de los cañones y tal, para que no puedan, hasta que no se firme un tratado de paz, para que no puedan ser utilizados. Hitler ordena que todo el proceso de desmilitarización de la flota francesa se interrumpa. ¿Por qué? Porque está viendo y dice, pero esto nos ahorramos. Ellos claro. se están defendiendo ellos solos, y aquí los ingleses, estos no nos van a ayudar, pero desde luego a quienes tampoco van a ayudar es a los británicos, ¿no? Y entonces tiene un efecto contraproducente este ataque a Dakar, porque sobre todo eso, Hitler queda muy sorprendido favorablemente, diciendo, bueno, estos vamos a dejarles que se las apañen ellos solos, ¿no? ¿Y qué pasa a partir de este momento? ¿La Marina de Guerra combate con Alemania o sigue con esa? Nunca combate junto a Alemania, jamás. Ellos no consideran a los alemanes sus aliados, eso no. Hay que dejarlo. El enemigo y tal. Lo que pasa es que los ingleses se han convertido en enemigo también. Entonces, ellos nunca atacan, porque entre Francia y Gran Bretaña no acaban de romperse absolutamente las relaciones. Siguen existiendo unas teóricas relaciones comerciales, aunque Inglaterra ha decretado el bloqueo, que ahí la Marina francesa lleva una labor de forzadora del bloqueo, muy callada, muy poco conocida y muy importante, ¿no? Y lo que hace es defenderse. Se defienden en el Levante, en el Mediterráneo, en Siria, en el Líbano, se defienden en Madagascar, en Diego Suárez, en Djibouti, y luego tiene una intervención que para mí es de las cosas más sorprendentes que tiene la Marina francesa durante la Segunda Guerra Mundial, que es la guerra franco-tailandesa. Yo no sé si es el momento de hablar de eso o... Sí, vamos, tenemos tiempo. Tenemos 4 minutitos. Pues 4 minutos, solo quiero contar una cosa. Indochina acaba totalmente separada de la metrópoli. Queda separada, está en el Quinto Pino y la misma situación que las Indias holandesas. Igual que las Indias holandesas. Y solo que las Indias holandesas son ocupadas por los japoneses. Aquí, haciendo equilibrios en la cuerda floja, los japoneses no ocupan la Indochina francesa. Los británicos les han dicho que no les pueden echar una mano, que ellos están totalmente agobiados con Singapur y con Hong Kong y con todo el extremo oriente que está bajo su dominio. Sí, perdona, es que Japón llega amenazado a Australia.
Claro. Por un lado, y por el otro lado la India. Y ahí aparece Indochina como una isla, pero aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, los tailandeses invaden Indochina, reivindicando unas provincias fronterizas, diciendo que además estos tailandeses están muy apoyados por Japón, son muy amigos de Japón. Francia reacciona como puede y tiene muy pocas fuerzas navales allí, las fuerzas navales de Extremo Oriente, un crucero, el Lamotte Piquet y algunos avisos coloniales. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que el gobernador general, que es el almirante de Q, organiza una operación naval muy importante, que es atacar a los tailandeses en sus bases. Entonces, al mando de un capitán de navío muy prestigioso, que es el capitán de navío Béranger, se hace una incursión de la flota francesa en aguas de Ko Chang, que es donde está concentrado el grueso de la flota tailandesa, de la Real Flota tailandesa, y la echan a pique. Llegan los franceses de improviso y en una operación magníficamente diseñada y llevada a cabo, pues hunden a un guardacostas acorazado tailandés, a 2 destructores y obligan a los tailandeses a firmar la paz. Bajo los auspicios del Japón se firma la paz, y gracias a esa actuación de la marina francesa en Ko Chang, Francia sigue manteniendo su soberanía en Indochina durante toda la guerra, hasta que en los últimos días de la guerra los japoneses invaden. Bueno, Javier, entonces tenemos que pasar. Nos queda ya 2 minutos. 2 minutos. Operación Torch, desembarco anglo-estadounidense en el norte de África. Ahí los franceses no resisten. Fue en noviembre del 42. En noviembre del 42, y es cuando los alemanes ocupan la zona libre, la zona de Vichy, también la base de Toulon. La flota entonces se pasa completamente al lado de los aliados. Y también has mencionado al principio del programa al almirante François Darlan, que era un ministro. Darlan ministro, y que es asesinado en diciembre del 42 en Argel. Darlan es en ese momento, en noviembre del año 43, es el delfín de Petén. 42. Perdón, 42. Vamos muy deprisa. Es el delfín de Petén. Es el sucesor. Petén le ha nombrado como sucesor suyo. Darlan se encuentra casualmente en Argel porque tiene un hijo que tiene una gravísima enfermedad, su hijo Philippe, que es alférez de navío de la reserva, y está gravísimamente enfermo en Argel, y él va a acompañarlo porque se va a morir. Luego resulta que no se muere, y muere muchos años después, pero está a punto de morir. Y le sorprenden, estando en Argel, los desembarcos de la famosa operación Torch, los desembarcos angloamericanos en el norte de África, los días 8 y 9. Además, es que desembarcan en Argel. Desembarcan en Argel. Darlan en ese momento se plantea, porque además este almirante que dije antes, Ofan, le dice, el mariscal se pone en contacto por radio desde Vichy, dice, el mariscal en el fondo lo que le gustaría es volver a luchar contra Alemania, pero teme la reacción de los alemanes, que puede ser tremenda, y puede aquí haber una escabechina brutal en Francia, ¿no? Entonces, el hecho evidente que después de pensárselo y de consultar con los jefes militares del norte de África, dice Darlan, de acuerdo, seguimos, nosotros somos fieles al mariscal, pero en este momento el mariscal está privado de libertad por los alemanes y reemprendemos la lucha contra Alemania. Los franceses y los británicos y los americanos no les gusta mucho a Darlan, pero reconocen que es el único que ostenta la legitimidad del régimen francés, y que De Gaulle es un actor muy secundario, y le reconocen como jefe de la nueva Francia combatiente contra el eje desde África, desde el norte de África. Darlan se entrevista con Eisenhower, se entrevista con el general Clark, llegan a un acuerdo, y él es el jefe de las fuerzas francesas, junto con el general Gigot, que es un general francés. Bueno, en fin, el hecho evidente que, estando en su despacho el día Nochebuena de 1942, el día 24 de diciembre, el ambiente de Argel era totalmente conspirativo. Ahí había todo tipo de tejemanejes y de urdimbres conspiratorias, ¿no? Y Darlan sabe que
puede ser que haya gente que quiera quitarlo de en medio. Hay mucha gente que no le interesa tener a Darlan, para empezar a De Gaulle. Y yo no estoy diciendo con esto, porque además no lo creo, que estuviera De Gaulle detrás del asesinato de Darlan. El hecho evidente que el día 24 de diciembre, estando en su despacho, en el Palais de Té, en la residencia del gobernador general de Argel, entra un joven de 18 años, un chaval, se llamaba Bonnier de la Chapelle, un estudiante monárquico legitimista francés, y le pega 2 tiros a Darlan y muere allí, ¿no? ¿Quién está detrás? Bonnier de la Chapelle es juzgado sumarísimamente y es fusilado a las 48 horas. A las 48 horas se le fusila. ¿Quién está de Bonnier de la Chapelle? Bueno, en ese momento en Argel estaba el conde de París. El conde de París, que era el pretendiente orleanista al trono de Francia. Bueno, este chico era partidario del conde de París. No se sabe si está De Gaulle, Churchill, los servicios secretos británicos. El hecho evidente que Darlan era un personaje muy molesto y que se lo quitan de en medio. ¿Y los alemanes podían estar detrás? ¿O no tenían redes en desde luego, los alemanes, el cambio de Darlan no le gusta absolutamente nada. Pero yo creo que no tenían, o yo por lo menos no conozco que hubieran estado detrás de esto. No, simplemente mencionar, Darlan no era de derechas, Darlan era de centro-izquierda. No, Darlan era de centro-izquierda, sí. Darlan era el típico del Partido Radical francés. Su padre, ¿quién sabe si masón? Su padre, no, yo creo que no era masón. Era, por ejemplo, agnóstico. El padre había sido un ministro radical socialista. Era un hombre, no era un hombre de derechas. La verdad, Javier, otra curiosidad. Pues para saber más, La Marina de Vichy de Joaquín Ruiz, días del Corral de Editorial Actas. Muy entretenido el programa de hoy. Me he quedado con varias dudas, pero habrá tiempo. Es que hablo demasiado y no me centro en lo importante. Entonces me hubiera gustado hablar de cosas. Pero fantástico y muy entretenido. Joaquín, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Pedro, la próxima semana volvemos, Dios mediante. Volvemos, y a todos ustedes muchísimas gracias. Aquí en Radio Ya volvemos la próxima semana, cita con la historia. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com.